Alfonso Almario Rojas, un gran ser que ha dejado en la historia de nuestro departamento muy en alto. El doctor Pedro Alfonso Almario Rojas es un ingeniero industrial, periodista, especialista en estrategias y negocios, con gran experiencia en el sector de educación, dado que fue secretario de Educación de nuestro departamento y, aparte, escritor y compositor caqueteño. Tenemos aquí una gran variedad de todas sus obras, escritas por él y por su padre también, la cual se convierte en la riqueza de nuestra cultura amazónica aquí en el Caquetá. Doctor, mucho gusto. Mi nombre es Dalia Samantha Bustamante Ramos. Yo soy estudiante de la Universidad de Santo Tomás. Estoy ya en mi último semestre en este espacio formativo Literatura y Educación Infantil. En la literatura y educación infantil, ¿qué pretendemos? Pretendemos llevar ese acervo cultural de nuestra región a los niños en todos nuestros centros educativos. Y la idea es que cojamos esta riqueza que tenemos aquí, la cual usted nos va a contar ahora en un momento, en qué se inspiró y qué lo ha llevado a dejarnos esta gran riqueza cultural para fortalecer esos procesos de lectoescritura desde la primera infancia. Muchas gracias por aceptarnos este pequeño coloquio y pues bueno, cuéntenos cómo empezó a escribir, por qué empezó a escribir, qué le llamó la atención, por qué escribir es tan importante y desde dónde empieza ese deseo por escribir, en qué nace, con quién nace. Gracias, muy amable. Un cordial saludo para usted, para felicitarla también por esa carrera que está terminando ya, que no es fácil, pero muy importante porque tiene que ver con la formación de los niños. Y pues le agradezco que haya venido a enterarse del trabajo que venimos haciendo desde hace más de 20 años sobre la literatura caqueteña. Ella va dirigida especialmente a los niños. En el 2012 yo publiqué 5 cartillas, aquí las tenemos. Esta es la cartilla número 1, ¿sí? Que tiene 20 cuentos. Entre esos cuentos aquí hay 2 que más adelante podemos comentarlo: La Sirena del Caquetá y La Leyenda de Lucas el Leñador. Tenemos, esta es la cartilla número 2, la número 2, que se llama Historias, mitos y leyendas del Caquetá, fantasía mágica para la caqueteñidad. ¿Por qué decimos caqueteñidad? Porque existe una ordenanza que exige a todas las instituciones educativas que tienen que enseñarle a los niños, a sus alumnos, la tradición oral, la cultura prácticamente de nuestro departamento, que se origina en nuestros orígenes, en nuestros ancestros, en nuestras canteras, que vienen de la mezcla entre los indígenas y los colonos, que eran blancos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, La Sirena del Caquetá, hay algunos, el bambiador, un alma en pena, el atarrayador, el embotinado de la perdiz, que fue el primer espanto de Florencia, La Leyenda de la Perdiz, el mito de las caqueteñas para pescar marido, el mito regional de las 7 hierbas, La Leyenda del hijo desobediente, el gitano amazónico, el temblón asesino, las boas encantadas, la triste historia de Pedro Silvestre, La Leyenda de los pájaros curillos y la historia de la tinaja dorada. Es decir, cada cartilla tiene 20 cuentos. Aquí está la número 3, que esta cartilla tiene, por ejemplo, la historia del avión de las armas que acuatizó en el Teguase en 1981, y aquí yo la escribo para niños. Entonces digo, un avión se convirtió en pez, entonces la entienden fácilmente. Está, por ejemplo, don Oliverio Lara acabó su propia sepultura, o sea, el hombre más industrial, más ganadero del Caquetá, que fue secuestrado y fue asesinado. Está La maldición de la piraña mueca también. La lucierna biblia con luz propia, Los misterios de la selva amazónica y la enigmática araraquara, y muchos otros. Son 20 cuentos que puedes disfrutar aquí, todos sobre la cultura del Caquetá. Tenemos aquí otro que se llama Relatos de la Amazonía.
Caquetá, Corazón Verde de Colombia, con aroma de liconias, epopeyas y amazonas. También tiene 20 cuentos aquí. Está la historia del Moisés caqueteño, una mujer enterrada viva en Belén, las apariciones del pollo maro, la Araraquara, una leyenda de la selva amazónica, las cabañuelas, el Liconia, reina de la manigua, la patasola, el muán, cantidad de mitos que llegaron con nuestros colonos y otros que nacieron aquí en el departamento del Caquetá. Todos estos los podemos leer en estas cartillas. Hay 100 cuentos ahí disponibles, todos sobre la historia del Caquetá. Tenemos ya libros. Por ejemplo, este ya no es cartilla, es un libro que está Sucesos de mi pueblo, un mundo de verdades o fantasías, una cultura enriquecida por tradiciones y vivencias del pueblo caqueteño. Entonces este libro tiene 12 capítulos, ¿sí? 12 capítulos y está disponible también. Tenemos este otro que se llama Cuentos de mi abuela, ¿sí? Cuentos de mi abuela es las historias que me contaba cuando yo tenía una edad de 5 a 9 años. Y muchos de estos cuentos que tengo son inspirados en las historias que mi abuela me contó. Parte de la realidad. De la realidad. Este libro lo lanza la Universidad de la Amazonia, ¿sí? El anterior lo lanza la Secretaría de Educación del Caquetá, ¿sí? Tiene 20 capítulos, todos de mitología. Está este otro libro que se llama Colombia y sus dichos. ¿Qué hace Colombia y sus dichos? Tomamos los refranes de los abuelos, de los colonos, donde nunca habían ido a la universidad ni habían estudiado, pero casi toda la filosofía la basaban en dichos. Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿sí? Entonces yo tomo el dicho, lo escribo, qué quiere decir, y lo pongo a enseñanza de los niños y de la gente y de cada cosa. Tiene refranes sobre el hombre, sobre la mujer, sobre los animales salvajes, sobre los animales domésticos. Tiene refranes en latín, ¿sí? Tiene, por ejemplo, águila no capo y muscas, el águila no caza moscas. Entonces viene qué quiere decir y todo eso. Y al final tiene algo muy bonito que son los trabalenguas que nos enseñaban en la escuela, en los colegios a nosotros, que yo aprendí. Las adivinanzas populares, que también son muy buenas. Y tiene una colección de coplas de todos los departamentos de Colombia. O sea, que muchas las llevan a la música, o sea, las tocan, las cantan. Y tengo algunos textos alusivos al Caquetá y a Colombia. Entonces, por ejemplo, aquí dice una copla: el hombre con 2 mujeres siempre tiene garantía, si una vela se le apaga, la otra le queda encendida. Una vieja sedentana y un viejo 61 hicieron un muchachito mientras estaba el desayuno. Entonces son diferentes coplas de todo el país, ¿sí? Este es el libro. El último libro que saqué ya es Memorias del Conflicto. Entonces es sobre víctimas, desplazamiento, violencia y pobreza, algún tema que está de moda ahorita. En este libro ya es sobre hechos reales. Está el asalto que le hicieron a mi hermano en el 2001, que le volaron la casa aquí en el barrio Porvenir, y gracias a Dios salió ileso, o sea, con vida. Y el otro es mi secuestro, en el año 91 también. Y hay cantidad de otros caqueteños víctimas de la violencia, como los gobernadores que han muerto, ¿sí? Personajes políticos. Hay cantidad de temas que han sido realidad. Esos son más o menos los libros. Y mi primer libro, que lo dejé de último ahorita, ¿sí? Que se llama Viaje hacia la muerte. Como ustedes pueden ver, ahí hay un avión, ¿sí? Este avión simboliza el avión de las armas, ¿sí? El avión de las armas del M-19 en el Caquetá, en 1981, acuatizó en el Orteguaza. Hubo toda una guerra contra los habitantes del Orteguaza, del gobierno, por rescatar esas armas. Y también está la tragedia aérea en Matiquí, un avión que salió de Florencia y se estrelló en el Cerro Matiquí entre Huila y Caquetá. Entonces está todo esto. Después
hay un capítulo que se llama Más allá del avión de las armas, que tiene que ver con un análisis de los últimos 7 gobiernos sobre el proceso de paz en Colombia. Entonces, y también sobre el Caquetá, describiendo que es un terruño maravilloso, el Caquetá, enseñándole a los estudiantes la belleza del territorio que tenemos, ¿sí? Y después un capítulo que ya lo escribí en Brasil, que lo agregué, que se llama 23 años después de este siniestro, ¿sí? Entonces eso es el contenido de este libro, y siempre gira buscando la paz en Colombia. Tengo aquí otros 3 libros que no son míos. Uno es de mi padre, un colono caqueteño que también ha sido muy difundido en todo el Caquetá, lo conocen mucho. Sí. Son 70 años de historia que él refleja en este libro. Tengo otro libro que es Daniel Rojas Vega de la Francisca Rubiano, Mis abuelos, escrito por el tío Feliciano Rojas, donde está la fundación de Santuario y muchos datos históricos del departamento del Caquetá. Es valioso este libro, ¿ya? Y el último libro que tengo es el de mi hermano Luis Fernando Almario Rojas, que fue representante de la Cámara, que tiene 23 poemas, creo, dedicados a todos los municipios del Caquetá, ¿sí? Entonces este también es un libro nuevo. Entonces ese más o menos es la vena de escritores que hemos tenido en la familia. La riqueza que tenemos aquí en el Caquetá. Sobre todo que es un material muy pedagógico, muy adaptado para promover la literatura en la infancia, que es la base para la formación académica de todos los niños y las niñas. Entonces realmente contamos con una gran riqueza gracias a sus escritos, y lo cual pues nuevamente le agradezco. Me gustaría que, digamos, tenemos una propuesta, y es, queremos grabar uno de estos, hacer uno de estos cuentos, de estas historias, para contarlas a los niños a través de un medio audiovisual. Entonces, ¿cuál nos recomienda? Bueno, pues tenemos 2, vamos a tratar de sintetizarlos porque en televisión el tiempo es corto. ¿Sí o no? Nuestro productor. Vamos a hablar de La Sirena del Caquetá. Entonces, aquí lo tenemos diagramado. Vamos a buscarlo. Aquí está La Sirena del Caquetá, ¿sí? Entonces, La Sirena del Caquetá es una historia que nace de un indígena que se llamaba José Canoas. José Canoas me la contó cuando estaba yo pequeño, y ahora ya adulto, pues la maduré, la pulí y la adapté para hacer caqueteñidad. ¿Por qué me gustó? Porque La Sirena del Caquetá ella es una hija de un blanco y de una indígena. Es engendrada en las aguas del río Yapurá. Ella a los 15 años, la mamá le dice que consiga un novio. Ella dice que no, porque los hombres ya no tienen valores, no sienten amor, son solo interés, y que mejor se va a casar con el río, porque el río habla con ella. Y cierto día fue al río, y el río es una ola muy grande, y se la llevó y la convirtió en sirena. Hoy es la sirena del Caquetá, que está en todos los ríos del Caquetá, está en todas las lagunas del Caquetá, así como la diosa del Chairá también, que aparece en la laguna del Chairá. La leyenda de Lucas el Leñador. El leñador. La leyenda de Lucas el Leñador, aquí lo encontré. La leyenda de Lucas el Leñador. Este cuento fue inspirado, siendo yo niño, me sentaba en las piernas de mi abuelita y mirando la luna, cuando la luna está bien bonita, bien crecida, le preguntaba a mi abuelita qué era eso que estaba dentro de la luna, que algunos consideran que es como una roca, una peña. Mi abuelita me decía que no, que eso era Lucas el Leñador, que estaba sentado allá con un bulto de leña en la espalda. ¿Quién era Lucas el Leñador? Lucas el Leñador, según mi abuelita, era un caqueteño, un campesino caqueteño que cortaba leña y vendía leña, pero él amaba mucho la luna, tanto que se comunicó con la luna, y la luna se enamoró de él y vino y se lo llevó en un hombro. Entonces por eso se dice que Lucas el Leñador está en la luna, viviendo con ella allá hasta el final de los siglos. ¿Qué significa esto para los niños del Caquetá? Para los niños del Caquetá les quiero decir
que así como los Estados Unidos conquistó, y Rusia y las potencias mundiales han conquistado la luna, el espacio sideral, así también nosotros, y con su tecnología y con su dinero, nosotros también podemos llegar a la luna y a Marte, a otros, pero con nuestra imaginación, con nuestros cuentos, con nuestros mitos, con nuestras historias. Entonces esto es un cuento que le sube la autoestima a los niños caqueteños. Bueno, muchas gracias, tomaremos en cuenta esta recomendación. Y cuente con que cuando tengamos ese material va a ser el primero en conocerlo, dado que usted es el autor de ello. Muchas gracias por este espacio, por abrirnos las puertas de su casa, por compartirnos esta riqueza que realmente es muy significativa para nosotros como maestros en formación, porque la idea no es solo lograr que los niños lean y escriban. La idea es lograr que lean y escriban con sentido, que amen, que sientan pasión por la lectura y sobre todo que sea esta una herramienta y un medio para hacer que todos sus procesos formativos pues sean mejores. Y lo hemos evidenciado en su historia de vida, que gracias a ese apoyo de sus padres, a esa riqueza que le transmitieron a través de la lectura, de los cuentos, de la oralidad, pues hoy tenemos esto aquí para nosotros aprovechar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.